En el pintoresco pueblo de Longbourn, enclavado en la campiña inglesa, acababan de llegar noticias de gran importancia. Netherfield Park, la gran finca que había permanecido vacía durante mucho tiempo, había sido alquilada por fin al señor Bingley, un joven adinerado del norte de Inglaterra. El aire en Longbourn bullía de emoción, como la calma que precede a una tormenta de verano. Los rumores iban de casa en casa, arrastrados por la cálida brisa que recorría los exuberantes jardines. La casa de los Bennet, una residencia modesta pero encantadora, se encontraba en el epicentro de este torbellino de cotilleos y especulaciones. En el interior, el salón vibraba con una energía que parecía hacer temblar el propio papel pintado. La señora Bennet, una mujer cuyos nervios estaban tan tensos como las cuerdas de un violín, se paseaba por el salón. Sus faldas se agitaban con cada giro, creando un contrapunto rítmico a sus pensamientos acelerados. «Señor Bennet», llamó, con la voz aguda por la urgencia. «Debe visitar al señor Bingley de inmediato. Piense en nuestras niñas». El señor Bennet, acomodado en su sillón favorito, hojeaba el periódico. Sus ojos brillaban divertidos, en marcado contraste con la frenética energía de su esposa. «¿Y por qué tengo que hacer eso, querida?», preguntó, su voz un remanso de calma en el torbellino de la excitación de su esposa. «¡Ay! Te encanta fastidiarme», resopló la señora Bennet, con las mejillas sonrosadas. «Debes saber que estoy pensando en que se case con una de ellas». Las 5 hermanas Bennet, esparcidas por la habitación como flores silvestres en un prado, reaccionaron a las palabras de su madre con distintos grados de interés. Jane, la mayor y la más hermosa, se sonrojó suavemente, su naturaleza gentil evidente en su sonrisa recatada. Elizabeth, la segunda en edad, conocida por su ingenio rápido y su inteligencia vivaz, captó la mirada de su padre y reprimió una sonrisa. Mary, siempre seria, apenas levantaba la vista de su libro de sermones, cuyas páginas crujían suavemente al pasarlas. Katie y Lydia, las 2 más jóvenes, reían y cuchicheaban excitadas, con las cabezas juntas como gorriones conspirando. Con el paso de los días, los rumores sobre el señor Bingley se extendieron por el pueblo como la pólvora. Su fortuna, estimada en 4 o 5 mil libras anuales, se comentaba en voz baja sobre tazas de té humeantes y entre susurros en las tiendas locales. El tamaño de su séquito, la elegancia de su carruaje e incluso el corte de su abrigo se convirtieron en temas de ferviente especulación. La comunidad local, hambrienta de novedades, se llenó de actividad. Las damas renovaban sus armarios, y el sonido de las tijeras cortando la tela resonaba en los salones. Los caballeros lustraban sus botas hasta que brillaban como espejos, y las invitaciones a cenas y partidas de cartas se hacían con un entusiasmo renovado. La próxima reunión de Meryton ocupaba un lugar preponderante en las mentes de todos, pues prometía el primer encuentro con el misterioso señor Bingley y su séquito. La excitación de la señora Bennet crecía con el paso de los días, y su imaginación pintaba vívidas imágenes de sus hijas vestidas de novia. Revoloteaba por la casa como una mariposa inquieta, alternando entre ataques de vertiginosa expectación y de inquietante preocupación. «Ay, señor Bennet», se lamentaba una noche, retorciéndose las manos hasta enrojecer. «¿Y si el señor Bingley no asiste a la reunión? ¿Y si no baila con nuestras chicas?». El señor Bennet, con los ojos brillando de picardía, replicó: «Querida, estoy seguro de que si el señor Bingley tiene algo de seso, quedará completamente encantado con nuestras hijas. Aunque tal vez deberíamos advertirle sobre tus nervios». Elizabeth, que oía el intercambio de palabras desde su lugar junto a la ventana, reprimió una carcajada con la mano, mientras los ojos le bailaban de la risa. Quería mucho a su madre, pero no podía evitar encontrarle la gracia a su dramatismo. La luz dorada del sol poniente captaba su perfil, resaltando la inteligencia y el espíritu que brillaban en sus ojos. A medida que se acercaba el día de la visita del señor Bennet a Netherfield, la tensión en el hogar de los Bennet alcanzaba un punto febril. Las muchachas especulaban sin cesar sobre su posible nuevo vecino, cada una pintando su propia imagen del caballero. «Imagino que será alto y guapo», suspiró Lydia con aire soñador, haciendo girar un mechón de pelo alrededor de su dedo. «Espero que sea aficionado a la lectura», musitó Mary, ajustándose las gafas con aire erudito. Jane, siempre amable, se limitó a decir: «Seguro que es un caballero de buen carácter», con voz suave y dulce como la brisa de verano. Elizabeth, observando a sus hermanas con cariñosa exasperación, añadió: «No olvidemos que aún no hemos conocido a ese hombre. Por lo que sabemos, podría ser un ogro». Sus palabras fueron recibidas con un coro de risitas y fingida indignación. Finalmente, llegó el día en que el señor Bennet realizó su visita a Netherfield. La casa parecía contener la respiración mientras esperaban su regreso. Cuando finalmente cruzó la puerta, fue recibido con un aluvión de preguntas por parte de su esposa y sus hijas menores.
pero, fiel a su naturaleza, se guardó para sí los detalles de la reunión, y sus ojos brillaron con secreta diversión mientras aumentaba la frustración de la señora Bennet. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo en tonos rosas y dorados, la expectación en Longbourn iba en aumento. La familia Bennet, junto con toda la comunidad, esperaba con impaciencia el primer vistazo al señor Bingley y su grupo en la próxima asamblea de Meryton. El aire estaba cargado de posibilidades y la promesa de nuevos comienzos se cernía como un velo resplandeciente sobre el pueblo. Elizabeth estaba de pie junto a la ventana, con el corazón latiendo acelerado contra sus costillas. Mientras contemplaba el paisaje que se oscurecía, la invadió una extraña sensación, mezcla de excitación y temor. No sabía que, más allá de los campos y setos que le eran familiares, en el gran salón de actos, estaba a punto de desarrollarse una escena que cambiaría su vida para siempre. El gran vestíbulo de los salones de actos bullía de expectación, como un ser vivo que respiraba por sí mismo. Los vestidos de seda crujían cual susurros de secretos aún no revelados, mientras el murmullo de voces ansiosas componía una sinfonía de emoción. Las velas titilaban en los candelabros ornamentados y su cálido resplandor proyectaba sombras danzantes sobre los rostros expectantes. Al sonar las primeras notas musicales, todas las miradas se volvieron hacia la entrada. El tiempo pareció detenerse mientras el señor Bingley y su séquito hacían su gran entrada. El joven era la viva imagen del encanto juvenil, su cabello dorado reflejaba la luz de las velas como un halo. Su sonrisa fácil, tan cálida y acogedora como un día de verano, cautivó de inmediato a los presentes. El hecho de que ganara 5.000 libras al año no hacía sino aumentar su atractivo, y muchas jóvenes sintieron que el corazón les daba un vuelco al verlo pasar. Bingley se movía entre la multitud con paso ligero, su calidez y entusiasmo genuinos eran contagiosos. A su lado, sus hermanas Caroline Bingley y la señora Hurst ofrecían un marcado contraste. Sus elaborados vestidos y su expresión altanera denotaban su prepotencia. El señor Hurst, marido de la señora Hurst, le seguía con el aire de un hombre que ya se había aburrido de la velada y dirigía su mirada hacia la mesa de los refrigerios. Pero era la alta y oscura figura del señor Darcy la que realmente atraía la atención. Se movía con la gracia de una pantera, cada paso deliberado y controlado. Sus rasgos cincelados mostraban una expresión de fría indiferencia, una máscara que solo servía para intrigar a quienes lo rodeaban. Los murmullos corrían entre la multitud como una suave brisa y hablaban de su inmensa fortuna, 10.000 al año, decían. Muchas miradas esperanzadas siguieron su paso por la sala, con sueños de riqueza y estatus bailando en sus ojos. Al comenzar el primer baile, el señor Bingley no perdió tiempo en buscar pareja. Sus ojos se posaron en Jane Bennet y, por un instante, el mundo pareció detenerse. La belleza de Jane era tan delicada y encantadora como una flor primaveral, y su gentil actitud era el complemento perfecto para la exuberancia de Bingley. Con una galante inclinación que denotaba verdadera gentileza, le pidió la mano. No tardaron en dar vueltas por la pista, perdidos el uno en los ojos del otro. El salón parecía desvanecerse mientras bailaban, y era evidente para todos que se había encendido una chispa, una llama que prometía arder con fuerza. En marcado contraste con el entusiasmo de su amigo, el señor Darcy permaneció distante al borde del salón. Su porte orgulloso era una fortaleza contra las esperanzadas miradas que se dirigían hacia él, con una expresión de desdén apenas disimulado. Rechazó todas las invitaciones a bailar, con una postura rígida y poco acogedora. Incluso cuando Bingley, enrojecido de alegría tras su segundo baile con Jane, sugirió a Elizabeth Bennet como pareja, la respuesta de Darcy fue cortante. «Es tolerable, pero no lo bastante atractiva como para tentarme», dijo, con una voz tan fría como la escarcha de un invierno. Las palabras recorrieron el salón, golpeando a Elizabeth como si fuera un golpe físico. Sus ojos oscuros, normalmente brillantes de ingenio y vida, relampaguearon de indignación. La punzada de su desprecio fue aguda y sintió surgir en su interior una oleada de determinación, la decisión de pensar mal del orgulloso señor Darcy, sin importar su riqueza o su estatus. A medida que avanzaba la noche, las hermanas Bennet vivieron el baile a su manera. Jane flotaba en el aire, cautivada por las atenciones del señor Bingley. Con cada giro en la pista de baile, sus mejillas se tornaban más rosadas y su sonrisa más radiante. Elizabeth alternaba la diversión ante los caprichos de sus vecinos y la irritación ante el comportamiento altanero del señor Darcy. Su agudo ingenio encontró amplio pasto en los acontecimientos de la velada, incluso mientras cuidaba la herida de su orgullo. Mary, siempre seria, se mantuvo al margen, con los dedos ansiosos por tocar las teclas de un pianoforte. Anhelaba una conversación más intelectual en medio de lo que percibía como una frívola frivolidad. Katie y Lydia, las más jóvenes de la prole, revoloteaban de un oficial a otro como mariposas en un jardín.
Sus risas infantiles se elevaban por encima de la música, arrancando tanto sonrisas indulgentes como ceños fruncidos de desaprobación de quienes las rodeaban. La señora Bennet, con el rostro enrojecido por la emoción y tal vez por haber bebido demasiado vino, no pudo contener su alegría por el éxito de Jane. Su voz recorrió el salón como una trompeta, proclamando su satisfacción por el interés de Bingley en su hija mayor. ¿Han visto cómo se ha fijado en mí, Jane?, cacareó a quien quisiera escucharla. Me atrevo a decir que tendremos una boda antes de que termine el año. Elizabeth se encogió, sintiendo como el calor de la vergüenza le subía por el cuello al notar las cejas levantadas y las sonrisas mal disimuladas de los que estaban cerca. Deseaba callar a su madre, conservar algo de dignidad ante tan descarado emparejamiento. Pero la señora Bennet era imparable, sus sueños de matrimonios ventajosos para sus hijas alimentaban su entusiasmo. Cuando las notas finales del último baile se desvanecieron, la asamblea comenzó a dispersarse. La familia Bennet recogió sus chales y retículos, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre los acontecimientos de la noche. Los ojos de Jane brillaban de tranquila felicidad, mientras que Elizabeth fruncía el ceño al recordar el desaire del señor Darcy. Las más jóvenes charlaban animadamente sobre los oficiales con los que habían bailado, planeando ya su próxima salida social. Durante el viaje de regreso a casa, la señora Bennet no dejó de elogiar efusivamente al señor Bingley y su evidente predilección por Jane. Sus suspiros de satisfacción puntuaban el aire nocturno, en marcado contraste con el silencio contemplativo de su marido. El señor Bennet escuchaba con divertida tolerancia, con los ojos brillando de reprimida risa ante las payasadas de su esposa. A medida que Longbourn se acercaba, una palpable sensación de cambio flotaba en el aire. El posible emparejamiento de Jane con el señor Bingley auguraba un futuro mejor, mientras que la aversión general hacia el arrogante señor Darcy se cocinaba a fuego lento bajo la superficie. Elizabeth, con la mente aún agitada por los acontecimientos de la noche, miraba por la ventanilla del carruaje el paisaje que le resultaba familiar. Poco se imaginaba que aquellas primeras impresiones marcarían el curso de su vida en los meses venideros. Al bajar del carruaje, el aire de la noche se sintió de repente diferente, cargado de posibilidades y de la promesa de cosas por venir. Elizabeth se detuvo en el umbral de Longbourn y sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el aire fresco de la noche. Algo estaba cambiando, como los primeros temblores antes de un terremoto. El aire estaba cargado de humedad, reflejando el peso de la expectativa de la señora Bennet, y Elizabeth no podía evitar la sensación de que sus vidas estaban a punto de cambiar irrevocablemente. El aire estaba cargado de humedad, reflejando la expectación de la señora Bennet. Mientras Jane partía, unas nubes oscuras se cernían sobre su cabeza, presagiando un diluvio. La señora Bennet pegó la nariz al fresco cristal de la ventana, empañándolo con su aliento mientras veía la figura de su hija empequeñecerse en la distancia. Las primeras gotas cayeron, tímidas al principio, luego con creciente urgencia. Pronto, el campo quedó empapado, transformando el paisaje familiar en una acuarela de grises y verdes. Los labios de la señora Bennet se curvaron en una sonrisa de satisfacción, aun cuando la preocupación arrugaba su frente. Las horas pasaban con insoportable lentitud. La casa de los Bennet bullía de energía nerviosa, cada miembro de la familia buscaba entretenerse mientras echaba miradas furtivas a la puerta. Cuando por fin llegó una carta, las manos se apresuraron a romper el sello y los ojos ansiosos devoraron su contenido. Las noticias confirmaban las expectativas de la señora Bennet. Jane había enfermado de un fuerte resfriado y se quedaba en Netherfield para recuperarse. En el rostro de la señora Bennet se reflejó una mezcla de preocupación y triunfo al comunicar la noticia a su familia. A Elizabeth se le encogió el corazón de preocupación por su querida hermana. Sin dudarlo un instante, decidió emprender ella misma el viaje a Netherfield. La mañana siguiente amaneció gris y brumosa cuando Elizabeth se puso en camino, con paso decidido a través de 5 kilómetros de campos embarrados. El viaje fue arduo. Cada paso se hundía en la tierra empapada, el dobladillo de su vestido se hacía más pesado por el barro. El viento azotaba a su alrededor, tirándole del pelo y de la ropa, como si la propia naturaleza tratara de impedir su avance. Pero Elizabeth siguió adelante, con el bienestar de su hermana como faro que la guiaba. Al llegar a Netherfield, la aparición de Elizabeth causó un gran revuelo. Estaba de pie en la gran entrada, hecha un desastre en medio del opulento entorno. Las hermanas Bingley intercambiaron miradas de asombro y desdén, sus cabellos perfectamente peinados y sus vestidos inmaculados contrastaban con los rizos alborotados y el atuendo salpicado de barro de Elizabeth. El señor Darcy, sin embargo, se sintió inesperadamente conmovido por su devoción. Sus ojos se detuvieron en las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes de la muchacha, y un nuevo respeto floreció en su pecho. «Señorita Elizabeth», la saludó calurosamente el señor Bingley, con voz teñida de genuina preocupación.
Debe quedarse y ayudar a su hermana a recuperar la salud. Sus miradas ansiosas hacia las escaleras delataban su preocupación por Jane. Al instalarse en Netherfield, Elizabeth se encontró inmersa en un mundo que le era a la vez familiar y extraño. El salón se convirtió en un campo de batalla de ingenio y decoro, donde Elizabeth y el señor Darcy se enzarzaban en combates verbales que divertían y dejaban perplejos a los espectadores. La voz de Caroline Bingley cortó el aire como una daga envuelta en seda. Me pregunto, señorita Eliza, dijo, con los ojos entrecerrados, si en Hertfordshire tiene usted muchas ocasiones para dar esos vigorosos paseos. Elizabeth, con los ojos brillantes de malicia, respondió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. En efecto, señorita Bingley. Uno debe encontrar la manera de vigorizar la mente y el cuerpo, ¿no le parece? La tensión en la habitación era palpable, como un resorte a punto de romperse. A medida que pasaban los días, Elizabeth no podía evitar notar la cambiante dinámica dentro del grupo de Netherfield. Las atenciones del señor Bingley hacia Jane se acentuaban con cada visita a su cuarto de enferma, y su rostro se iluminaba con la mera mención de su nombre. Su amabilidad brillaba como un faro en el a veces frío ambiente de Netherfield, reconfortando el preocupado corazón de Elizabeth. El señor Darcy, en cambio, parecía estar librando una batalla interna. Su mirada se detenía a menudo en Elizabeth, con una mezcla de admiración y frustración nublando sus facciones. Sus conversaciones eran como bailes intrincados, cada paso cuidadosamente medido, cada palabra cargada de significado potencial. El aire de Netherfield se llenaba de tensiones tácitas y atracciones en ciernes. Elizabeth se sintió fascinada y repelida a la vez por las complejidades de aquel nuevo círculo social. Observó el desdén apenas disimulado de las hermanas Bingley por el estatus inferior de su familia, sus palabras tan afiladas como las copas de cristal tallado de las que bebían a sorbos. Sin embargo, en medio de las maniobras sociales, surgieron momentos de auténtica conexión. La enfermedad de Jane, aunque incómoda para ella, se había convertido en el catalizador de vínculos más profundos. Durante su convalecencia, las frecuentes visitas del señor Bingley a la habitación de la enferma no hicieron más que reforzar su creciente afecto, su naturaleza amable y su genuina preocupación no solo conquistaron a Jane, sino también a Elizabeth. La prolongada estancia en Netherfield sirvió de crisol, intensificando las relaciones y revelando su verdadera naturaleza. El ingenio de Elizabeth y su mente despierta parecían desafiar y cautivar a Darcy, para evidente disgusto de Caroline Bingley. La cargada atmósfera crepitaba con potencial, como el aire que precede a una tormenta. Cuando la salud de Jane mejoraba y se empezaba a hablar de volver a casa, llegó una carta a Netherfield. Los ojos de Elizabeth se abrieron de par en par al reconocer la letra de su madre. Con dedos temblorosos, rompió el sello y su corazón se aceleró al leer el contenido. Un visitante había llegado a Longbourn, alguien cuya presencia prometía alterar el delicado equilibrio de sus vidas. La mente de Elizabeth daba vueltas mientras contemplaba las implicaciones de la llegada del señor Collins, preguntándose cómo encajaría este nuevo jugador en la intrincada danza de relaciones que se había puesto en marcha en Netherfield. El señor Collins, un clérigo pomposo, llega de visita a Longbourn. Como primo heredero de la propiedad, debido al mayorazgo que impedía heredar a las hermanas Bennet, vino con un claro propósito en mente. La brisa otoñal acarició los rostros de la familia Bennet cuando se reunieron en el salón, con el aliento visible en pequeñas volutas. La expectación flotaba en el aire, como la niebla que se adhería a los cristales. El crepitar del fuego en la chimenea no lograba disipar el frío que se había apoderado de todos. La puerta chirrió al abrirse y el señor Collins entró con sus ropas clericales crujiendo a cada movimiento exagerado. Las hermanas intercambiaron miradas fugaces, con los ojos como platos al ver a su primo. Era un hombre bajo y fornido, con ojos pequeños y brillantes que iban de una hermana a otra, evaluándolas como si fueran reses en una feria. Mis queridas primas, comenzó, con voz empalagosa, acudo a vosotras con la bendición de mi estimada patrona, Lady Catherine de Bourgh. Hizo una pausa, esperando claramente exclamaciones de asombro que nunca llegaron. El silencio se tornó incómodo, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de la repisa. Mientras el señor Collins parloteaba sobre la generosidad de Lady Catherine y su propia importancia, Elizabeth sintió un creciente malestar. Era como una piedra en el zapato, pequeña pero imposible de ignorar. Captó la mirada de Jane, notando el leve surco en el ceño de su hermana, habitualmente serena. La señora Bennet, experta en manejar los hilos en asuntos matrimoniales, rápidamente tomó las riendas de la situación. «Oh, señor Collins», dijo con coquetería, agitando su abanico como un pájaro nervioso, «es probable que nuestra querida Jane se comprometa pronto. Pero Elizabeth sería una excelente esposa». El corazón de Elizabeth se hundió como una piedra en un estanque. De repente, se encontró siendo el nuevo objeto de atención del señor Collins,
cuya mirada se clavó en ella con la intensidad de un depredador observando a su presa. Reprimió un escalofrío, forzando una sonrisa cortés que más bien parecía una mueca. En los días siguientes, el señor Collins se fue poniendo cada vez más en evidencia. Sus intentos de galantería eran tan torpes como los de un potro recién nacido, todo torpeza y entusiasmo fuera de lugar. Seguía a Elizabeth sin descanso, su presencia tan inoportuna como un chaparrón en un día de campo. Una tarde fresca, mientras Elizabeth buscaba refugio en el jardín, con el aroma de las rosas en flor flotando en el aire, el señor Collins la acorraló. Se sintió como una liebre atrapada por los perros de caza, con la espalda pegada a la áspera corteza de un viejo roble. «Mi querida prima», empezó él, hinchando el pecho como un gallo orgulloso, «he venido a hacerte una proposición de matrimonio». El mundo de Elizabeth dio un vuelco. El jardín giraba a su alrededor y los colores se fundían en un remolino vertiginoso. Permaneció clavada en el sitio mientras el señor Collins soltaba un largo discurso sobre las razones del matrimonio. Sus palabras la inundaron como una marea de atención no deseada, dejándola fría y aturdida. Cuando por fin hizo una pausa para tomar aire, Elizabeth aprovechó la oportunidad. «Señor Collins», dijo con voz firme a pesar de la tormenta de emociones que la invadía, «agradezco el honor de su propuesta, pero no puedo aceptarla. No seríamos compatibles». El señor Collins parpadeó, con la confusión grabada en su rostro como un mapa mal trazado. «Pero seguro que bromea», espetó, su compostura resquebrajándose como el hielo fino. Elizabeth se mantuvo firme, tan resuelta como el roble a su espalda. «Le aseguro, señor, que hablo muy en serio. No puedo aceptar su oferta». La noticia del rechazo de Elizabeth corrió por Longbourn como la pólvora. Los lamentos desesperados de la señora Bennet resonaron por los pasillos, y sus sueños de seguridad se esfumaron como la niebla matinal. El señor Bennet, sin embargo, respaldó la decisión de su hija, y su apoyo silencioso fue un bálsamo para los nervios crispados de Elizabeth. El señor Collins, aún sin comprender del todo la negativa de Elizabeth, siguió rondando la casa como una mosca pesada. El incidente se cernía sobre Longbourn como una nube negra, poniendo de relieve las presiones sociales sobre las mujeres para que se casaran por seguridad y no por amor. Sin embargo, Elizabeth se mantuvo firme y su determinación de casarse solo por afecto ardió como un faro en la noche. Cuando el sol empezó a ponerse, proyectando largas sombras sobre los terrenos de Longbourn, Elizabeth se asomó a la ventana de su dormitorio. El peso de su decisión gravitaba sobre sus hombros, pero se sentía orgullosa de ser fiel a sí misma. Sin embargo, una nueva preocupación comenzó a atormentarla. A lo lejos, pudo ver a un jinete que se acercaba a toda velocidad, levantando una nube de polvo a su paso. Algo iba mal. No sabía que ese mensajero traía noticias que volverían a sacudir los cimientos de su mundo. Una fresca brisa otoñal susurraba entre los árboles que rodeaban Longbourn, trayendo consigo la amarga noticia de la partida de los Netherfield. La otrora animada casa de los Bennet permanecía ahora en silencio, como si las propias paredes hubieran absorbido la decepción de la familia. El ambiente estaba cargado de palabras no dichas y esperanzas frustradas. Jane estaba sentada junto a la ventana, con una máscara de serenidad que apenas ocultaba el torbellino de emociones en su interior. Sus delicados dedos trazaban patrones invisibles sobre el frío cristal, reflejando la intrincada danza de las hojas caídas en el exterior. Sus ojos, normalmente cálidos y brillantes, tenían ahora un brillo distante y melancólico, como si buscaran en el horizonte algún carruaje que regresara. La llegada de una carta de Caroline Bingley no contribuyó mucho a levantar el ánimo de Jane. Mientras leía, sus hombros parecían hundirse aún más, como una flor marchita que se niega a recibir la luz del sol. El papel temblaba ligeramente en sus manos, delatando la agitación que había en su interior. «No tienen intención de volver en invierno», dijo Jane en voz baja, apenas por encima de un susurro. Hizo una pausa y tragó saliva antes de continuar, «y hay más. Parece que entre el señor Darcy y su hermana Georgiana. Bueno, puede que esté surgiendo un afecto especial». Elizabeth, que observaba atontamente a su hermana, sintió una oleada de rabia protectora. Se paseaba por la habitación, con pasos rápidos y agitados, como un tigre enjaulado. Las tablas del suelo crujían bajo sus pies, una melodía discordante que acompañaba sus tumultuosos pensamientos. «Esto huele a manipulación», murmuró, mientras su mente se agitaba con sospechas sobre la interferencia de las hermanas Bingley, y lo que era peor, la intervención del señor Darcy en el asunto. La noticia se propagó por toda la casa como la pólvora, y cada miembro de la familia reaccionó a su manera. Los lamentos de la señora Bennet resonaron por los pasillos, contrastando con la tranquila tristeza de su hija mayor. «¡Ay, qué cruel giro del destino!», exclamó, desplomándose dramáticamente sobre una tumbona. «Perder una pareja tan prometedora para nuestra Jane.
El señor Bennet, instalado en su estudio, se limitó a arquear una ceja ante el alboroto. El olor a libros viejos y tabaco de pipa flotaba en la habitación cuando abrió la puerta, y su seco comentario cortó el aire. Bueno, supongo que tendremos que seguir adelante de alguna manera. Sus palabras no sirvieron para calmar los nervios crispados de su familia. Katie y Lydia, las hermanas Bennet más jóvenes, se acurrucaron en un rincón, con susurros mezcla de decepción y excitación. Se acabaron los grandes bailes en Netherfield, se quejó Lydia, mientras Katie asentía con la cabeza, ambas lamentando la pérdida de posibles aventuras y flirteos. Sus risitas, que antes eran el telón de fondo constante de la casa, ahora parecían fuera de lugar en el ambiente sombrío. Con el paso de los días, la ausencia de la fiesta de Netherfield dejó un vacío en la comunidad local. Los chismes se arremolinaban como hojas de otoño en el viento, y abundaban las especulaciones sobre las razones de su repentina marcha. En todas las tertulias y reuniones sociales, voces silenciosas debatían sobre el futuro de la relación entre Jane y Bingley. El tintineo de las tazas de té y el susurro de las faldas proporcionaban un trasfondo constante a las conversaciones susurradas. Jane, siempre optimista, intentó encontrar excusas para el comportamiento de Caroline y la partida de Bingley. Tal vez había un asunto urgente en Londres, musitó una noche, con la voz teñida de esperanza. La luz titilante de las velas proyectaba sombras sobre su rostro, resaltando el conflicto entre sus palabras y la tristeza de sus ojos. Estoy segura de que Caroline tiene buenas intenciones, a pesar de lo que pueda parecer. Elizabeth, incapaz de contener su frustración, se paseaba por la habitación como alma en pena. El dobladillo de su vestido se balanceaba contra el suelo, un suave contrapunto a sus agitados movimientos. «Ay, Jane», suspiró, su voz era una mezcla de exasperación y admiración por la bondad inquebrantable de su hermana. «Tu corazón es demasiado bueno. No puedes ver el engaño en sus acciones». Cuando las semanas se convirtieron en meses, la casa de los Bennet se asentó en una rutina más tranquila. La excitación del baile de Netherfield se desvaneció como un sueño lejano, sustituida por el ritmo constante de la vida cotidiana. Jane, aunque aparentemente serena, llevaba su decepción como una herida oculta, y su sonrisa no le llegaba a los ojos. El sonido de su aguja atravesando la tela mientras cosía se convirtió en una presencia constante, casi meditativa, en la casa. Elizabeth, siempre vigilante, se volvió más protectora de los sentimientos de su hermana. Observaba a Jane con una mezcla de preocupación y admiración, maravillada por la fortaleza de su hermana ante la angustia. En los momentos de tranquilidad, Elizabeth pensaba a menudo en el señor Darcy, y su resentimiento hacia él crecía como una enredadera de espinas alrededor de su corazón. El crepitar del fuego en la chimenea parecía hacerse eco de su ira latente. La familia se asentó en una nueva normalidad, con Jane alimentando en silencio su decepción y Elizabeth cada vez más alerta. Los días se hicieron más cortos y el frío en el aire se acentuó, reflejando el enfriamiento de las esperanzas que una vez fueron cálidas. A medida que se acercaba el invierno, un inesperado murmullo de entusiasmo comenzó a extenderse por Meryton. Los rumores de la inminente llegada de un regimiento de milicianos llegaron a Longbourn, despertando a las hermanas Bennet más jóvenes de su tedio. Los ojos de Lydia y Katie brillaban con renovado interés, y su charla era cada día más animada. Incluso Jane pareció animarse un poco ante la perspectiva de que aparecieran caras nuevas en el pueblo. Elizabeth, al observar este cambio de humor, sintió una mezcla de alivio y aprensión. Una tarde, mientras miraba por la ventana los últimos rayos de sol que pintaban el cielo en tonos naranjas y rosas, no podía evitar la sensación de que este nuevo acontecimiento supondría tanto una oportunidad como un desafío. Poco se imaginaba que la llegada de la milicia pondría en marcha una cadena de acontecimientos que pondrían a prueba a la familia Bennet de un modo que jamás habrían imaginado. La llegada de un regimiento de milicianos a Meryton desató una oleada de entusiasmo en todo el pueblo. Para las hermanas Bennet más jóvenes, supuso un torbellino de nuevas oportunidades sociales y la promesa de aventuras. El ambiente bullía de expectación cuando los oficiales de uniforme rojo llenaban las calles, con sus botones relucientes brillando al sol. Katie y Lydia Bennet apenas podían contener su alegría, riendo y cuchicheando tras sus guantes mientras paseaban por la plaza del pueblo. Entre el mar de uniformes, un hombre destacaba como un faro. George Wickham, con su sonrisa fácil y sus ojos chispeantes, atraía miradas de admiración por doquier. Elizabeth Bennet se sintió inexplicablemente atraída por él, su actitud cálida contrastaba con la del distante señor Darcy que había conocido antes. En una reunión local, el ambiente alegre se enfrió de repente. Elizabeth observó, intrigada, cómo Wickham y Darcy cruzaban miradas al otro lado de la sala. La tensión entre ellos era palpable, como nubes de tormenta en un día soleado.
Darcy apretó la mandíbula y sus ojos se endurecieron, mientras que la sonrisa de Wickham vaciló un instante antes de recuperar su encanto. Más tarde, en un rincón apartado del bullicio de la fiesta, Wickham le hizo una confidencia a Elizabeth. Con voz grave y teñida de tristeza, le contó una historia de injusticias pasadas. El señor Darcy, dijo con la mirada baja, me ha perjudicado enormemente. Su padre me prometió una vida próspera, pero Darcy, por celos y orgullo, me la arrebató. Elizabeth escuchaba, con el corazón henchido de simpatía. La historia de Wickham encajaba tan bien con su propia mala opinión de Darcy que ni se le ocurrió cuestionarla. Estaba cautivada, viendo a Wickham a través de una bruma de admiración que la cegaba ante cualquier posible defecto en su carácter o en su relato. Mientras tanto, el mundo de Elizabeth estaba a punto de verse sacudido por una noticia inesperada. Su querida amiga Charlotte Lucas, a sus 27 años y enfrentándose al fantasma de la soltería, tomó una decisión que dejó a Elizabeth perpleja. Lizzie, dijo Charlotte, con voz firme pero ojos que delataban un atisbo de aprensión, he aceptado la propuesta de matrimonio del señor Collins. Elizabeth sintió como si el suelo se tambaleara bajo sus pies. Pero Charlotte, exclamó, su voz era una mezcla de asombro y consternación, no puedes aceptar al señor Collins. ¿Qué hay del amor, de la compañía? La respuesta de Charlotte fue tan sensata como desgarradora. Querida Lizzie, dijo, sus ojos se encontraron con los de Elizabeth con una mirada firme, no soy romántica, lo sabes. Solo busco un hogar confortable, y considerando el carácter del señor Collins, sus conexiones y su posición en la vida, estoy convencida de que mi oportunidad de ser feliz con él es tan buena como la que la mayoría puede esperar al casarse. Elizabeth luchaba por reconciliar la elección de su amiga con sus propios ideales matrimoniales. Era como si de repente Charlotte y ella hablaran idiomas distintos, y su forma de entender la vida y el amor se bifurcara como dos senderos en un bosque. La noticia del compromiso de Charlotte corrió como la pólvora por la comunidad, provocando diversas reacciones. Ninguna fue más dramática que la de la señora Bennet, que recibió la noticia como si fuera una afrenta personal. ¡Ay, señor Bennet! Se lamentó, agitando el pañuelo como una bandera de socorro. Pensar que Charlotte Lucas será la señora de Hunsford cuando podría haber sido una de nuestras hijas. Y todo porque Elizabeth no quiso aceptarlo. El señor Collins regresó brevemente a Longbourn para celebrar su compromiso, con una curiosa mezcla de triunfo y servilismo. Se pavoneaba como un pavo real, con el pecho hinchado de orgullo, mientras simultáneamente se inclinaba y alababa a Lady Catherine de Bourgh in absentia. A lo largo de estos tumultuosos acontecimientos, Wickham seguía siendo un punto brillante en el círculo social de Elizabeth. Su presencia era como un cálido hogar en un día frío, que atraía a la gente con su comodidad y alegría. Elizabeth se sentía especialmente susceptible a sus encantos y su corazón se aceleraba cada vez que él estaba cerca. Sin embargo, los caprichosos vientos de la fortuna y las finanzas pronto cambiaron la atención de Wickham. Una tal señorita King, que acababa de recibir una herencia, se convirtió de repente en el objeto de sus atenciones. Elizabeth observó este giro de los acontecimientos con una punzada de decepción, pero descubrió para su sorpresa que el dolor no era tan profundo como hubiera esperado. Era como si Wickham fuera una hermosa mariposa que se hubiera posado brevemente en su mano antes de alejarse revoloteando, encantadora de contemplar, pero efímera al fin y al cabo. Con el paso de los días, Elizabeth se encontró navegando por un paisaje social que parecía moverse como arenas movedizas bajo sus pies. Las sencillas certezas de su juventud estaban dando paso a las complejas realidades de la vida adulta, donde el amor y el pragmatismo a menudo chocaban. Observaba cómo los que la rodeaban tomaban decisiones que darían forma a su futuro, mientras se preguntaba qué camino seguiría su propio corazón. Cuando el invierno dio paso a la primavera, Elizabeth recibió una invitación que la llevaría por un nuevo rumbo. Sus tíos Gardner le propusieron un viaje a Hunsford, donde podría visitar a Charlotte, recién casada. Mientras preparaba su baúl, su mente bullía pensando en lo que le esperaba. Poco podía imaginar que ese viaje la llevaría a enfrentarse a sus propios prejuicios y a cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor y el carácter. El corazón de Elizabeth Bennet latía con expectación al emprender su viaje a Hunsford. Ansiaba visitar a su recién casada amiga Charlotte y a su marido, el señor Collins. Las ruedas del carruaje traqueteaban contra el camino rural, meciendo a Elizabeth mientras contemplaba el paisaje por la ventanilla. Colinas ondulantes de color esmeralda y dorado se extendían hasta donde alcanzaba la vista, salpicadas de ovejas pastando y alguna que otra casita con tejado de paja. El aroma fresco de las flores primaverales flotaba en el aire, mezclado con el olor terroso de la tierra húmeda. Conforme avanzaban los kilómetros, Elizabeth reflexionaba sobre la nueva vida de Charlotte. Cuán diferente debía ser del bullicioso caos de Longbourn.
Se imaginaba a su práctica amiga desenvolviéndose en los tranquilos pasillos de una casa parroquial, con sus días repletos de obligaciones eclesiásticas y la compañía del señor Collins. Elizabeth frunció levemente el ceño al considerar el marcado contraste entre el camino elegido por Charlotte y sus propias aspiraciones de pareja. Al llegar, Elizabeth se vio envuelta en un torbellino de presentaciones. El ambiente vibraba con nerviosa energía mientras el señor Collins la guiaba de un conocido a otro, su voz un constante murmullo de obsequiosas cortesías. Sin embargo, fue la presentación de Lady Catherine de Bourgh lo que realmente puso los pelos de punta a Elizabeth. Lady Catherine se erguía como una estatua tallada en hielo, su mirada penetrante parecía escudriñar el ser mismo de Elizabeth. El gran salón de Rosings Park le pareció de repente asfixiante, el opulento mobiliario era un crudo recordatorio del abismo social que la separaba. Cuando Lady Catherine habló, su voz cortó el aire como el filo de un cuchillo. «Así que usted es la señorita Elizabeth Bennet», declaró, con un tono cargado de desdén. «Confío en que comprenda el honor de haber sido invitada a Rosings Park». Elizabeth sintió el impulso de responder, con una ingeniosa réplica bailando en la punta de la lengua. Pero al ver los ojos suplicantes de Charlotte, se tragó sus palabras, ofreciendo en su lugar una cortés reverencia. «En efecto, su señoría. Le estoy muy agradecida por su hospitalidad». A medida que pasaban los días, Elizabeth observaba el delicado baile de la casa Collins con creciente fascinación. Charlotte se movía en su nueva vida con silenciosa eficacia, como una hábil titiritera manejando los hilos de su hogar. El señor Collins, siempre adulador, prácticamente se deshacía en reverencias ante la mención del nombre de Lady Catherine. Su excesiva deferencia resultaba casi dolorosa de presenciar. Rosings Park se alzaba imponente sobre el pueblo, su grandiosa fachada un recordatorio constante de la influencia de Lady Catherine. Elizabeth se encontraba a menudo en sus opulentos salones, y cada visita se asemejaba menos a una invitación que a una convocatoria real. El peso de la expectación flotaba en el aire, sofocante en su intensidad. Justo cuando Elizabeth se estaba adaptando al ritmo de vida en Hunsford, el destino le lanzó una sorpresa. La llegada del señor Darcy y su primo, el coronel Fitzwilliam, causó un gran revuelo en la tranquila parroquia. En el momento en que los ojos de Darcy se cruzaron con los de Elizabeth, el aire crepitó con una tensión tácita, una tormenta de emociones encontradas que se estaba gestando entre ellos. El coronel Fitzwilliam resultó ser una distracción bienvenida, pues su carácter afable contrastaba con el silencio melancólico de Darcy. Elizabeth se sintió atraída por la compañía del coronel, cuyas conversaciones iban de la literatura a la música, salpicadas de risas que resonaban en los jardines de Rosings. Fue durante uno de esos paseos cuando el mundo de Elizabeth dio un vuelco. El coronel, inconsciente del peso de sus palabras, mencionó la reciente intervención de Darcy en el imprudente matrimonio de una amiga. El corazón de Elizabeth se encogió y su mente saltó inmediatamente a Jane Bingley. Las brasas de su ira hacia Darcy, que habían estado apagándose lentamente, volvieron a rugir con fuerza. Mientras tanto, Darcy se sentía cada vez más atraído por Elizabeth, como una polilla por una llama. Sus debates rebosaban energía intelectual y su ingenio se correspondía con el de dos hábiles esgrimistas. Sin embargo, bajo la superficie, latía a fuego lento una corriente de tensión no resuelta que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. La presencia de Lady Catherine proyectaba una larga sombra sobre sus interacciones, y sus expectativas de que Darcy se casara con su hija, Anne, flotaban en el aire como una espesa niebla. Elizabeth observó la interacción entre Darcy y su tía con gran interés, notando los destellos de resistencia en su comportamiento, por lo demás respetuoso. A medida que la visita llegaba a su fin, Elizabeth se sintió más confundida que nunca. Sus ideas preconcebidas sobre el orgullo de Darcy y su interferencia en la vida de los demás se habían visto desafiadas y reforzadas al mismo tiempo, dejando su mente en un torbellino de confusión. El mundo parecía haberse ampliado, revelándole nuevas complejidades que nunca antes había considerado. Llegó el día de la partida, y mientras Elizabeth se despedía de Charlotte y de los demás, una sensación de asunto inacabado la atormentaba. Subió al carruaje que la esperaba, con la mente llena de preguntas sin resolver y emociones contradictorias. Cuando los caballos empezaron a moverse, alejándola de Hunsford y llevándola de vuelta a Longbourn, Elizabeth no pudo evitar la sensación de que algo fundamental había cambiado. Justo cuando el carruaje doblaba la curva, se produjo un alboroto a sus espaldas. Elizabeth se giró, con el corazón acelerado, para ver una figura a caballo que galopaba hacia ellos a una velocidad vertiginosa. La tranquilidad de la casa parroquial estaba a punto de verse alterada por un visitante inesperado. La tranquilidad de la casa parroquial se vio alterada por un visitante inesperado. La repentina llegada del señor Darcy preparó el terreno para un encuentro trascendental que cambiaría para siempre el curso de su relación con Elizabeth.
El corazón de Elizabeth dio un vuelco al ver entrar en el salón la imponente figura del señor Darcy, cuya presencia llenaba el espacio de una tensión casi palpable. El suave tic-tac del reloj de la chimenea parecía hacerse más fuerte en el silencio, solo interrumpido por el susurro de las faldas de Elizabeth, que se movía nerviosa. La compostura habitual del señor Darcy mostraba signos de tensión, y sus ojos revelaban una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Cuando por fin habló, su voz era grave e intensa, como una tormenta a punto de estallar. Señorita Bennet, no puedo soportarlo más. Estos últimos meses han sido un tormento, sus palabras fluyeron, ganando impulso como un río desbordado. La amo. Ardientemente. Por favor, concédame el honor de aceptar mi mano en matrimonio. La declaración quedó suspendida en el aire, pesada e inesperada. Elizabeth se quedó paralizada, con la mente tambaleándose como si hubiera recibido un golpe físico. A medida que el señor Darcy continuaba, sus apasionadas palabras se veían empañadas por referencias a la posición social de la familia de Elizabeth y a lo que él consideraba un comportamiento impropio. Su proposición, aunque sincera, tocó una fibra sensible en su interior. La ira se encendió en el pecho de Elizabeth, ardiente y brillante como una llama recién avivada. Sus ojos brillaron y respondió con voz temblorosa por la emoción apenas contenida. Señor, comprendo la lucha por la que ha pasado y lamento haberle causado dolor. Créame, lo hice sin darme cuenta. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos antes de continuar, con palabras afiladas como una espada recién forjada. No puedo aceptar su oferta. Sus acciones hacia mi hermana Jane y el señor Wickham, por no mencionar su aparente arrogancia, hacen imposible que siquiera considere tal proposición. La tensión crepitó en la habitación a medida que la conversación se acaloraba. Las palabras iban y venían como flechas en una batalla, cada una dando en el blanco con una precisión infalible. El rostro del señor Darcy, normalmente impasible, mostraba ahora un caleidoscopio de emociones, conmoción, dolor e indignación luchando por dominar. Al asimilar todo el peso del rechazo y las acusaciones de Elizabeth, los hombros del señor Darcy se desplomaron, como si hubiera recibido un golpe físico. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se marchó, cerrando la puerta tras de sí con un suave chasquido que pareció resonar en el repentino silencio. Elizabeth se sentó en una silla cercana, con las piernas repentinamente débiles. El encuentro la había dejado exhausta, como un barco que por fin llega a puerto tras una tempestad. Apenas durmió aquella noche, con la mente repitiendo la escena una y otra vez, analizando cada palabra, cada gesto. Al día siguiente amaneció claro y luminoso, en marcado contraste con la agitación que sentía Elizabeth. Mientras paseaba por el jardín, intentando despejarse, con el aire fresco de la mañana impregnado del aroma de las flores, vio acercarse al señor Darcy. Se le cortó la respiración, pero el caballero se limitó a entregarle una carta antes de darse la vuelta, con un rostro de angustia contenida. Con manos temblorosas, Elizabeth rompió el sello y comenzó a leer. La carta era como una llave que desvelaba secretos y arrojaba luz sobre malentendidos. El señor Darcy explicaba sus acciones en relación con el señor Wickham, revelando una espeluznante historia de intento de fuga con su joven hermana Georgiana. El Wickham que ella creía conocer se desmoronó como un castillo de naipes. En cuanto a Jane y el señor Bingley, Darcy admitía que había desaconsejado el matrimonio, pues creía que el afecto de Jane no era sincero debido a su naturaleza reservada. También expresó su preocupación por el comportamiento de la familia de ella, siendo sus palabras un espejo que reflejaba verdades incómodas. Mientras leía y releía la carta, Elizabeth sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sus juicios, cuidadosamente construidos, sobre Darcy y Wickham empezaron a desmoronarse. Como una persona ciega a la que de repente se le concede la vista, vio sus propios prejuicios y conclusiones precipitadas con gran claridad. La vergüenza y el arrepentimiento la invadieron como una ola fría. Había sido tan rápida para juzgar, tan segura de sus creencias. Ahora, enfrentada a la verdad, se daba cuenta del peligro de las primeras impresiones y de la insensatez de aferrarse a los prejuicios. Cuando el sol empezó a ponerse, pintando el cielo de tonos rosas y dorados, Elizabeth se sentó en un banco del jardín, con la carta en la mano. Se sentía como en una encrucijada, con el camino por delante poco claro pero lleno de posibilidades. Ese momento, esa carta, lo había cambiado todo. Era un punto de inflexión, no solo en su forma de entender a Darcy y a Wickham, sino en su forma de entenderse a sí misma. La carta sirvió de catalizador, desencadenando un profundo cambio en la percepción de Elizabeth. Mientras luchaba con sus nuevas percepciones, se dio cuenta de que aquello no era más que el principio de un viaje de autorreflexión y crecimiento que remodelaría su mundo de un modo que aún no podía imaginar. Pasaron las semanas y Elizabeth se embarcó en un viaje por Derbyshire con sus tíos, los Gardner.
Mientras su carruaje recorría la exuberante campiña, la mente de Elizabeth vagaba pensando en el señor Darcy. Poco se imaginaba que el destino estaba a punto de intervenir, cuando el viaje dio un giro inesperado. El carruaje disminuyó la velocidad y a Elizabeth se le salió el corazón del pecho al darse cuenta de que se acercaban a una gran finca. El susurro excitado de su tía confirmó sus sospechas. «Mira, Lizzie. Es Pemberley». Elizabeth emprende un viaje por Derbyshire con sus tíos, los Gardner. Su travesía da un giro inesperado al encontrarse cerca de Pemberley, la gran finca del señor Darcy. Las ondulantes colinas de Derbyshire se extienden ante ellos, un mosaico de campos esmeralda y bosques centenarios. El aire está impregnado del aroma de flores silvestres y hierba fresca, un marcado contraste con el sofocante ambiente londinense que Elizabeth ha dejado atrás. Al llegar a la cima de una colina, Elizabeth siente un nudo en la garganta. Allí, enclavado en el valle, se alza Pemberley. «Lizzie, querida», la llama su tía, rompiendo su ensimismamiento. «¿Visitamos Pemberley? He oído que es magnífico». A Elizabeth se le acelera el corazón y se le humedecen las palmas de las manos. La idea de ver la casa del señor Darcy la emociona y aterra a la vez. No estoy segura», balbucea, con la voz apenas audible. Su tío, percibiendo su vacilación, interviene. «La familia no está, Lizzie. Solo íbamos a visitar los terrenos». Con una respiración profunda que parece serenarla, Elizabeth asiente. «De acuerdo, vamos». A medida que se acercan, Pemberley se revela como una joya engastada en el paisaje. La grandiosa casa, con su fachada de piedra desgastada y sus relucientes ventanales, deja a Elizabeth sin aliento. Los cuidados jardines dan paso a bosques salvajes e indómitos, un equilibrio perfecto entre naturaleza y cultivo. La grava cruje bajo sus pies mientras se dirigen a la entrada, y el sonido resuena en el aire tranquilo del verano. Les recibe la señora Reynolds, el ama de llaves, cuya cálida sonrisa tranquiliza a Elizabeth. Mientras recorren la casa, la señora Reynolds habla del señor Darcy con un afecto tan genuino que Elizabeth se ve cuestionando sus propios juicios. «Es el mejor amo que ha existido», declara la señora Reynolds, con los ojos brillantes. «Tan bondadoso con los pobres, y nunca una mala palabra para nadie». La mente de Elizabeth da vueltas. Este Darcy no se parece en nada al hombre orgulloso y desdeñoso que ella creía conocer. Se encuentra deteniéndose en cada habitación, absorbiendo los detalles de la vida de Darcy. El aroma de los libros encuadernados en cuero de su estudio, el leve eco de la música en el gran salón. Cada descubrimiento le muestra la imagen de un hombre mucho más complejo de lo que había imaginado. En su estudio, se fija en un libro de poesía muy gastado, con las páginas manchadas y marcadas. Sus dedos anhelan abrirlo para ver qué versos han captado su atención. En la sala de música, las partituras están esparcidas como si las hubiera tocado recientemente, con una inquietante melodía aún flotando en el aire. Al salir al jardín, el sol de verano calienta el rostro de Elizabeth. Cierra los ojos por un momento y se permite imaginar cómo sería llamar hogar a aquel lugar. La idea la entusiasma y la inquieta a la vez, como si estuviera al borde de un gran precipicio. De repente, aparece una figura en el camino. A Elizabeth se le sale el corazón del pecho y el pulso se le dispara. Es el mismísimo señor Darcy, que ha regresado inesperadamente. El tiempo parece detenerse cuando sus miradas se cruzan. Elizabeth se prepara para su habitual actitud altanera, pero, para su asombro, su rostro se transforma en una cálida sonrisa que ilumina sus facciones. «Señorita Bennet», dice, con una voz más suave de lo que ella recordaba, como terciopelo contra su piel. «Qué agradable sorpresa». Lo que sigue es un torbellino de presentaciones e invitaciones. Darcy, para asombro de Elizabeth, es la viva imagen de la amabilidad. Invita a su tío a pescar en la finca e insiste en presentarle a Elizabeth a su hermana, Georgiana. Georgiana no se parece en nada a la altiva belleza que Elizabeth había imaginado. En cambio, es una muchacha tímida y dulce que mira a su hermano con evidente adoración. Sus rasgos delicados y sus modales amables recuerdan a Elizabeth a un cervatillo joven, tímido pero curioso. A medida que avanza el día, Elizabeth no deja de sorprenderse. La amabilidad de Darcy hacia sus tíos, a pesar de su inferioridad social, la conmueve profundamente. Lo ve reírse con su tío sobre técnicas de pesca y hablar de música con su tía, y su habitual reserva se desvanece como la nieve de primavera. Cada hora que pasa, Elizabeth siente que su corazón se ablanda. El Darcy que ve ante ella es generoso, amable y libre del orgullo que antes había despreciado. Se sorprende a sí misma lanzándole miradas furtivas, fijándose en la forma en que arruga los ojos cuando sonríe, en la gentileza de sus manos cuando ayuda a Georgiana con su chal. Cuando el sol comienza a ponerse, proyectando un resplandor dorado sobre Pemberley, Elizabeth se encuentra demorándose, reacia a marcharse.
Se detiene al borde de un jardín de flores, sumida en sus pensamientos, mientras la envuelve el dulce aroma de las rosas. ¿Señorita Bennet? La voz de Darcy la sobresalta. Está de pie junto a ella, con una expresión ilegible, pero sus ojos parecen contener una calidez que ella nunca había notado antes. Espero que haya disfrutado de su visita. Elizabeth lo mira, con el corazón latiéndole como un tambor en el pecho. Mucho, dice en voz baja. Gracias por su hospitalidad. Por un momento, ninguno de los dos habla. El aire entre ellos parece cargado de palabras no dichas y posibilidades. Elizabeth se siente confundida por sus cambiantes sentimientos y se da cuenta de que su opinión sobre Darcy ha sufrido una transformación significativa. Al despedirse de Pemberley y de su amo, Elizabeth sabe que algo fundamental ha cambiado. El futuro, antes tan claro, parece ahora lleno de nuevas y excitantes posibilidades. Mientras el carruaje se aleja de Pemberley, la mente de Elizabeth es un torbellino de emociones contradictorias. Echa un último vistazo a la gran mansión, ahora bañada por el suave resplandor del crepúsculo. En ese momento, se da cuenta de algo con la fuerza de un rayo: sus sentimientos hacia el señor Darcy están cambiando, evolucionando hacia algo que nunca había esperado. Pero, ¿qué significa aquello? Y lo que es más importante, ¿qué va a hacer al respecto? El nuevo aprecio de Elizabeth por el señor Darcy florecía como una delicada flor primaveral. Sin embargo, este tierno sentimiento estaba a punto de verse bruscamente truncado por las impactantes noticias que le llegaban de casa. La mañana era fresca y prometedora mientras Elizabeth paseaba por los jardines de Pemberley. En su mente vagaban pensamientos sobre el señor Darcy, su amabilidad y la calidez de sus ojos al mirarla. Una suave brisa traía el aroma de las rosas, reflejando la dulzura de sus sentimientos nacientes. De repente, apareció un criado, jadeante y con los ojos desorbitados, sosteniendo una carta. «Señorita Bennet, un mensaje urgente para usted». A Elizabeth se le encogió el corazón al coger el sobre arrugado. Sus dedos temblaron al romper el sello, el papel áspero contra su piel. Mientras leía, el mundo a su alrededor pareció oscurecerse y el canto de los pájaros se redujo a un eco lejano. Lydia, su hermana menor, se había fugado con George Wickham. Las palabras se desdibujaban ante sus ojos, cada una de ellas un mazazo a su compostura. Lydia, con apenas 16 años y tan salvaje como una potranca indomable, se había lanzado a los brazos de un hombre de carácter tan inestable como las arenas movedizas. La reputación de la familia, ya precaria, se tambaleaba ahora al borde del abismo. La mente de Elizabeth bullía, sus pensamientos eran un torbellino de preocupaciones y remordimientos. Se apresuró a ir a su habitación, con las manos temblorosas, mientras empaquetaba apresuradamente sus pertenencias. Los alegres estampados de sus vestidos parecían ahora burlarse de su angustia. Cuando se disponía a marcharse, el destino intervino. El señor Darcy apareció en el vestíbulo, su alta figura proyectando una sombra sobre el suelo pulido. Sus miradas se cruzaron, y en ese momento, todo el peso de la situación familiar se abatió de nuevo sobre ella. «Señor Darcy», comenzó ella, con voz apenas audible, «me temo que debo regresar a casa inmediatamente. Mi hermana». Las palabras se le atascaron en la garganta, pero la mirada preocupada de Darcy la animó a continuar. «Lydia se ha fugado con el señor Wickham». La sorpresa se reflejó en el rostro de Darcy, espejo de su propia agitación. Elizabeth no sabía que sus palabras pondrían en marcha una cadena de acontecimientos que alterarían el curso de sus vidas. El viaje de regreso a Longbourn se le hizo interminable. Cada giro de las ruedas del carruaje parecía el eco de los acelerados latidos de su corazón. La campiña, antes agradable, se mostraba ahora sombría y premonitoria, como si la propia naturaleza se compadeciera de su difícil situación. Al llegar, Elizabeth encontró su hogar convertido en un cuadro de desesperación. La fachada de Longbourn, normalmente acogedora, se alzaba ominosa, con las ventanas oscurecidas por una vergüenza tácita. Dentro, reinaba el caos. Los lamentos de la señora Bennet resonaban por toda la casa como un fantasma lúgubre. «¡Ay, mi pobre Lydia! Mis pobres nervios! Estamos arruinados, todos arruinados». Su madre yacía dramáticamente tendida en la cama, con un paño húmedo en la frente, el rostro pálido y demacrado. El señor Bennet, que solía encontrarse en su biblioteca con un libro y una ocurrencia sardónica, brillaba por su ausencia. Con su rostro curtido y decidido, había partido hacia Londres en busca de la pareja descarriada. La falta de su humor seco dejó un vacío palpable en la casa. Jane, la dulce Jane, intentaba valientemente mantener el orden en medio del caos. Su carácter afable, que solía ser un bálsamo para los nervios crispados, parecía estar ahora al límite. Elizabeth observaba cómo su hermana iba de una habitación a otra, calmando a su madre y a sus hermanas pequeñas, con sus propios temores ocultos tras una máscara de serena eficiencia.
Más allá de los muros de Longbourn, el escándalo se extendió como la pólvora. Elizabeth sentía el peso de las miradas críticas cada vez que se aventuraba en el pueblo. Los cuchicheos la perseguían como sombras persistentes, cada murmullo era una puñalada a su orgullo ya herido. Los rostros que antes eran amistosos ahora mostraban máscaras de lástima y de alegría apenas disimulada por la desgracia familiar. Sin que los atribulados Bennet lo supieran, el señor Darcy había entrado en acción. Impulsado por una poderosa mezcla de amor por Elizabeth y un punzante sentimiento de responsabilidad por no haber desenmascarado antes la verdadera naturaleza de Wickham, partió hacia Londres como alma que lleva el diablo. Las bulliciosas calles de la ciudad, que solían ser un laberinto de oportunidades y emociones, parecían ahora un dédalo que escondía la clave para salvar el honor de la familia Bennet. La búsqueda de Darcy lo condujo por los bajos fondos de Londres, un mundo muy alejado de sus refinados círculos habituales. Los días de implacable persecución dieron finalmente sus frutos. Darcy localizó a la pareja errante en una lúgubre pensión, donde el papel pintado desconchado y el aire mohoso distaban mucho de la romántica fuga que Lydia sin duda había imaginado. Wickham, encantador como siempre pero con un brillo calculador en los ojos, no mostraba ninguna inclinación a hacer de Lydia una mujer honesta. La muchacha, ajena a la gravedad de su situación, parloteaba sobre la emoción de su aventura. Con la habilidad de un negociador experimentado y la determinación de un hombre con una misión, Darcy se puso a desenredar el embrollo. El dinero cambiaba de manos, se extraían promesas y se velaban delicadamente las amenazas. Al final, Wickham aceptó casarse con Lydia, más por interés propio que por sentido del deber o del afecto. Para proteger los sentimientos de Elizabeth y su propia intimidad, Darcy orquestó una astuta treta. Consiguió que el señor Gardner se atribuyera el mérito de haber resuelto la situación, un plan que evitaría a los Bennet más situaciones embarazosas y le permitiría a él permanecer en la sombra. Cuando la noticia de la resolución llegó a Longbourn, fue como un rayo de sol que se abría paso entre las nubes de tormenta. Los lamentos de la señora Bennet se convirtieron en jubilosos gritos de alivio, y su recuperación fue tan rápida como su caída en la histeria. El regreso del señor Bennet devolvió una apariencia de normalidad a la casa, y su seco ingenio fue un bálsamo bienvenido para los nervios crispados. El regreso de la pareja pródiga como recién casados fue recibido con una mezcla de alivio y aceptación resignada. Lydia, aún atrapada en el romanticismo de su gran historia de amor, parecía ajena a la confusión que había causado. Sus risitas y su parloteo excitado crispaban los nervios de Elizabeth como papel de lija. Wickham, por su parte, mantenía su fachada de encanto, aunque quienes mejor lo conocían podían detectar el leve aire de resentimiento que se escondía bajo su fácil sonrisa. Cuando la vida en Longbourn empezaba a encontrar su nuevo ritmo, Elizabeth recibió una carta de la señora Gardner. Al ver la familiar letra se le revolvió el estómago, una premonición de cambio en el aire. Con dedos temblorosos, Elizabeth desdobló la carta y empezó a leer. A medida que las palabras de la señora Gardner revelaban el verdadero alcance de la participación del señor Darcy para salvar a Lydia y la reputación de la familia, Elizabeth sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido. Cada frase desprendía otra capa de sus ideas preconcebidas sobre el hombre al que antes había juzgado tan equivocadamente. La magnitud de las acciones de Darcy, llevadas a cabo a pesar de sus anteriores malentendidos y sin ninguna expectativa de reconocimiento o recompensa, conmovió a Elizabeth hasta lo más profundo de su ser. En ese momento, mientras estrechaba la carta contra su pecho, Elizabeth se dio cuenta de que sus sentimientos hacia el señor Darcy habían sufrido una profunda transformación. Lo que había comenzado como un nuevo aprecio se había convertido en algo más profundo, más rico e infinitamente más complejo. Mientras Elizabeth estaba sentada junto a la ventana, con la mente agitada por las nuevas emociones, un sonido lejano captó su atención. El crujido de la grava bajo las ruedas de un carruaje rompió la quietud de la tarde. El corazón le dio un vuelco al reconocer el elegante carruaje que subía por el camino. ¿Sería? Las ruedas del carruaje del señor Bingley se acercaban cada vez más a Netherfield Park, y con ellas, la promesa de nuevos comienzos y esperanzas no expresadas. Las ruedas del carruaje del señor Bingley crujieron en el camino de grava al entrar en Netherfield Park. Su inesperado regreso causó gran revuelo en el cercano pueblo de Meryton. La brisa otoñal traía consigo susurros de esperanza, reavivando los sueños de una posible unión entre el amable caballero y la hija mayor de los Bennet, Jane. En Longbourn, la casa de los Bennet bullía de expectación. La señora Bennet revoloteaba de un lado a otro como un colibrí, y sus habituales quejas por los nervios se transformaban en charla emocionada. Las paredes parecían vibrar con su entusiasmo mientras corría de una habitación a otra, arreglando cojines y centros florales. Jane, siempre la viva imagen de la serenidad, estaba sentada junto a la ventana, acariciando distraídamente el delicado bordado de su pañuelo.
Aunque su rostro permanecía tranquilo, sus ojos delataban un atisbo de esperanza, como un rayo de sol asomándose entre las nubes tras una larga lluvia. Inspiró profundamente, percibiendo el aroma de las rosas tardías del jardín, un recordatorio de nuevos comienzos. Elizabeth observaba el desarrollo de la escena con una mezcla de alegría y temor. Su corazón rebosaba de felicidad por Jane, pero una persistente curiosidad sobre la posible intervención del señor Darcy en el regreso de Bingley la atormentaba. Paseaba por el salón, con las faldas meciéndose suavemente contra la alfombra, mientras su mente era un torbellino de preguntas y posibilidades. A medida que los días se acortaban y las hojas se teñían de dorado y carmesí, las visitas de Bingley a Longbourn se volvieron tan regulares como el cambio de las estaciones. Sus atenciones hacia Jane eran inconfundibles, sus ojos brillaban como estrellas cada vez que ella entraba en la habitación. Incluso el señor Bennet salió de su refugio en la biblioteca, atraído por la palpable emoción que flotaba en el aire como el dulce aroma de las manzanas maduras. Entonces, una mañana helada en la que delicados dibujos de escarcha adornaban los cristales de las ventanas, Bingley le pidió matrimonio a Jane. La alegre aceptación de ella atravesó el frío invernal como el primer rayo de sol primaveral. La felicidad de la pareja se extendió por todo Longbourn, derritiendo incluso los corazones más fríos. La reacción de la señora Bennet fue explosiva. Sus gritos de alegría resonaron por toda la casa, espantando a los pájaros de los aleros. Daba vueltas por la habitación, con las faldas ondeando, imaginando ya los elegantes carruajes y las grandes fiestas que seguidamente le esperarían a Jane en su nueva vida. Sin embargo, mientras la familia se deleitaba en tan feliz ocasión, en el horizonte se cernían nubarrones. Los rumores de una relación entre Elizabeth y el señor Darcy habían llegado a oídos de la formidable Lady Catherine de Bourgh. Como un rayo caído de un cielo despejado, descendió sobre Longbourn, y su llegada fue tan repentina e inoportuna como una tormenta de verano. El salón de Longbourn se transformó en un campo de batalla. Las palabras de Lady Catherine cortaron el aire como dagas heladas al exigir a Elizabeth que prometiera no comprometerse nunca con Darcy. Esgrimió su linaje aristocrático como escudo, citando un antiguo plan para que Darcy se casara con su propia hija, Anne. Elizabeth se mantuvo firme, erguida como un joven roble frente a un vendaval. A pesar de la incertidumbre que albergaba sobre los sentimientos actuales de Darcy, se negaba a hacer tal promesa. Su voz se mantuvo firme, como contrapunto a las estridentes exigencias de Lady Catherine. «No haré ninguna promesa de ese tipo», declaró Elizabeth, y sus palabras resonaron con claridad en el tenso silencio. «Y debo suplicarle que no me importune más sobre el tema». La confrontación crepitaba de tensión, cada mujer era una fuerza de la naturaleza por derecho propio. Con cada puñalada que Lady Catherine lanzaba, la determinación de Elizabeth se fortalecía. Encontró reservas de valor que no sabía que poseía, impresionándose incluso a sí misma con su firmeza. Cuando Lady Catherine salió de Longbourn envuelta en una nube de indignación, el aire pareció despejarse, como si hubiera pasado una tormenta. Su furiosa partida había revelado inadvertidamente una información crucial: el afecto de Darcy por Elizabeth podría no haber cambiado después de todo. La noticia floreció en el corazón de Elizabeth como una flor que despliega sus pétalos tras un largo invierno. La confrontación no solo había aclarado sus propios sentimientos hacia Darcy, sino que además le había dado el valor necesario para afrontarlos. Cuando el polvo de la visita de Lady Catherine se asentó, Elizabeth se encontró ante el precipicio de una nueva comprensión, tanto de sí misma como del hombre al que una vez había juzgado tan mal. El crepúsculo caía sobre Longbourn, proyectando largas sombras sobre el jardín. Elizabeth se asomó a la ventana, con el corazón lleno de una nueva esperanza y determinación. El frío cristal bajo las yemas de sus dedos la tranquilizaba mientras su mente bullía de posibilidades. Por primera vez, se sentía verdaderamente preparada para aceptar lo que el futuro le deparase. Al caer la noche, un lejano sonido de cascos rompió la quietud vespertina. El corazón de Elizabeth dio un vuelco mientras se esforzaba por ver a través de la oscuridad. ¿Podría ser? El acompasado ruido de los cascos de los caballos se hizo más fuerte y una silueta familiar emergió de entre las sombras. El señor Darcy había regresado a Longbourn. El señor Darcy regresó a Longbourn, esta vez acompañado por su amigo, el señor Bingley. El cambio en su actitud hacia Elizabeth era innegable, con una nueva calidez que irradiaba de su mirada cada vez que sus ojos se cruzaban. El aire fresco del otoño los envolvía, trayendo consigo el aroma terroso de las hojas caídas y la promesa de nuevos comienzos. El corazón de Elizabeth latía con anticipación cuando Darcy y ella se encontraron a solas durante un paseo por los jardines. El mundo parecía desvanecerse, dejándolos en una burbuja de expectación, mientras el susurro de las hojas bajo sus pies proporcionaba una suave melodía a su trascendental encuentro. Darcy, envalentonado por la respuesta de Elizabeth a la intromisión de Lady Catherine, respiró hondo.
El aire fresco llenó sus pulmones, calmando sus nervios mientras se preparaba para abrir su corazón una vez más. Sus palabras, antes orgullosas y presuntuosas, fluían ahora con humildad y genuino afecto. Mi queridísima Elizabeth, comenzó, con voz grave y seria, me encuentro, una vez más, en la posición de pedir tu mano. Pero esta vez, lo hago con un corazón que ha aprendido y crecido, moldeado por tu influencia y mi propia reflexión. El pulso de Elizabeth se aceleró mientras escuchaba, consciente de que sus propios sentimientos habían sufrido una profunda transformación. El mundo pareció contener la respiración mientras ella procesaba sus palabras, la suave brisa acariciaba su rostro como instándola a hablar. Con una sonrisa que iluminó sus ojos como estrellas en el cielo nocturno, aceptó su proposición, con voz llena de alegría y seguridad. Señor Darcy, contestó ella, con palabras cálidas y emocionadas, me sentiría honrada de convertirme en su esposa. La tensión que durante tanto tiempo había existido entre ellos se disipó como la niebla matinal bajo el sol. Siguieron caminando, con sus pasos en perfecta sintonía, desenredando la maraña de sus malentendidos pasados. Elizabeth expresó su gratitud por la intervención de Darcy en el escándalo de Lidia, mientras Darcy reconocía cómo el rechazo inicial de Elizabeth había sido un catalizador necesario para su crecimiento personal. Su conversación fluyó como un arroyo tranquilo, y cada palabra los acercó más, salvando la distancia que antes parecía insalvable. Con el corazón rebosante de alegría, acordaron compartir la feliz noticia con sus familias. La casa de los Bennet, normalmente un hervidero de actividad, se sumió en un inusual silencio cuando Elizabeth y Darcy hicieron el anuncio. Al enterarse de su compromiso, el señor Bennet arqueó una ceja, sorprendido. Su escepticismo inicial se hizo evidente en su ceño fruncido, pero se suavizó cuando Elizabeth le aseguró con sinceridad su amor por Darcy. Sus palabras fueron la llave que abrió la comprensión y la bendición de su padre. La reacción de la señora Bennet fue un torbellino de emociones, sus exclamaciones de júbilo resonaron por toda la casa como una sinfonía de alegría. Su anterior antipatía hacia Darcy se evaporó como el rocío bajo el sol de la mañana, siendo reemplazada por un desenfrenado entusiasmo ante la perspectiva de un matrimonio tan ventajoso. ¡Ay, mi querida Lizzie!, exclamó, con las manos revoloteando como pájaros excitados. Pensar que serás la dueña de Pemberley. ¡Qué joyas, qué carruajes tendrás! La noticia del compromiso de Elizabeth y Darcy se extendió por el vecindario como la pólvora, desatando una oleada de cotilleos y especulaciones. Fue como si se hubiera arrojado una piedra en un estanque tranquilo, enviando ondas de excitación en todas direcciones. Las antaño tranquilas callejuelas de Meryton bullían con animadas conversaciones, cada vez más adornadas que la anterior. En medio de este revuelo, Jane y Elizabeth encontraron momentos de tranquila comunión fraternal. Compartían su felicidad, sus palabras se entrelazaban como las ramas de dos árboles que crecen uno al lado del otro. «Ay, Lizzie», dijo Jane, con los ojos brillantes de felicidad, siempre supe que el señor Darcy era un buen hombre en el fondo. Y ahora, pensar que ambas nos casaremos con los hombres que amamos. A medida que comenzaban los preparativos para la doble boda de Jane y Bingley junto a Elizabeth y Darcy, la casa de los Bennet era un hervidero de actividad. Era como ver un jardín cobrar vida en primavera, con sueños y esperanzas floreciendo a cada paso. El aire se llenaba con el susurro de las telas al ajustar los vestidos, el rasgueo de las plumas al escribir las invitaciones y el constante parloteo de voces emocionadas planeando el futuro. Jane y Bingley, cuyo amor era una llama suave y constante, hicieron planes para comprar una finca cerca de Pemberley. La idea de que las dos parejas vivieran tan cerca llenaba a Elizabeth de calidez, como el sol sobre su piel. Ya podía imaginar la alegría de las futuras visitas, de los niños jugando juntos en el extenso césped, de las risas compartidas y la amistad duradera. A medida que se acercaba el día de la boda, el señor y la señora Bennet afrontaban la inminente partida de sus dos hijas mayores con sentimientos encontrados. La señora Bennet se regodeaba con el prestigio de los matrimonios, su orgullo se hinchaba como el plumaje de un pavor real. El señor Bennet, aunque feliz por sus hijas, esperaba con impaciencia el aumento de la tranquilidad en su hogar, anticipando la paz como un viajero cansado que anhela su hogar. El día de la doble boda amaneció radiante y despejado, como si la propia naturaleza celebrara las uniones. Las campanas de la iglesia repicaron alegremente, con sus tañidos resonando por toda la campiña. Elizabeth, resplandeciente en su traje de novia, sintió una sensación de plenitud mientras caminaba por el pasillo hacia Darcy. Sus ojos, llenos de amor y admiración, no se apartaban de los de ella mientras intercambiaban sus votos. Cuando los recién casados salieron de la iglesia, bañados en pétalos de flores y buenos deseos, Elizabeth vislumbró el futuro que se extendía ante ellos. Era un futuro lleno de amor, comprensión y respeto mutuo, una sociedad de iguales.
Apretó la mano de Darcy, sintiendo a cambio la fuerza de su apretón, y supo que, fueran cuales fueran los retos que les esperaran, los afrontarían juntos. Y así, mientras el carruaje los transportaba hacia su nueva vida, Elizabeth volvió la vista hacia las figuras de su familia, que se iban empequeñeciendo en la distancia. Sintió una punzada agridulce en el corazón, al saber que se cerraba un capítulo de su vida. Pero cuando se giró para mirar a Darcy, con el rostro iluminado por la felicidad, supo que acababa de comenzar un capítulo aún más emocionante. El camino estaba abierto, lleno de promesas y posibilidades, listo para que escribieran su propia historia de amor y compañerismo.